Buen día, Victoria Daza y quien les habla, Lady Cuellar, hablaremos de los dispositivos utilizados en pacientes críticos. Dada su condición, la gran mayoría de estos requieren de una monitorización invasiva. Los objetivos de esta monitorización son alertar sobre el deterioro según el tipo de monitorización, diagnóstico continuo, que permite observar el comportamiento y cambios del paciente en una condición determinada. Guía terapéutica, que facilita la evaluación y corrección de las medidas terapéuticas implementadas. Es importante comprender que el monitoreo no es terapéutico y debe ir acompañado de un razonamiento clínico. Para seleccionar el tipo de monitoreo que requiera el paciente, se debe tener en cuenta su patología, los factores de riesgo propios del paciente y los antecedentes patológicos que éste tenga. Una vez analizados estos factores, se decide si se inicia una monitorización no invasiva o si se inicia la monitorización invasiva. La monitorización de tipo invasiva está indicada en hipovolemia, deshidratación que no responde a volumen, hemorragia, quemaduras y traumas. Shock, de tipo séptico, cardiogénico, neurogénico, distributivo o anafiláctico. Alteraciones de la función cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, miopatías o infarto al miocardio. Trauma craneoencefálico grave o cirugía que requiera monitorización. La primera de la que hablaremos será de la monitorización de la presión arterial invasiva. El objetivo de esta es tener un control de la presión arterial continuo, tomar exámenes en repetidas ocasiones sin necesidad de puncionar y está indicada en pacientes en shock y pacientes con requerimientos de drogas vasoactivas. Los materiales que se requieren para la medición de presión arterial invasiva son la unidad de monitor multiparámetro, el catéter arterial, el apurador, que es usado para infundir soluciones al paciente a una presión controlada, conector para el catéter, transductor de presión, cable de presión que conecte al monitor, equipo de goteo y un suero heparinizado. Y así, de esta manera, quedaría el montaje del circuito de toma de presión arterial invasiva. Los cuidados que se deben tener en cuenta son los siguientes. Las técnicas de instalación se deben realizar según el protocolo de la institución. Siempre debe ser con una norma estéril. Se debe seleccionar adecuadamente la arteria a puncionar. Se debe purgar el equipo y ubicar el punto cero del transductor adecuadamente. Se debe programar alarmas según la edad del paciente. Se debe vigilar el sitio de punción. También se debe vigilar la extremidad puncionada. Se realizará curación según el protocolo de cada institución. Se mantiene un flujo de entre 2 a 3 cc por hora con apurador. Se evita administrar volúmenes mayor a 3 cc en bolo rápido. A continuación, seguiremos con la presión venosa central o PVC. Es la presión medida a través de la punta de un catéter que se coloca dentro de la aurícula derecha. Trata de ser un reflejo de la precarga del corazón, pero no es un buen indicador para esta. Tiene como objetivo evaluar el estado hemodinámico y observar alteraciones en volemia. Los materiales que se necesitan son una unidad con monitor multiparámetro, un apurador, un equipo de infusión, un catéter venoso central, una llave de 2 vías y un transductor. De la siguiente manera quedaría el montaje para la medición de la presión venosa central. El paciente debe estar en posición semi-Fowler para tomar adecuadamente esta medida. Los cuidados se dividen en 3 momentos. Antes de la toma de la presión venosa central, se realiza curación del catéter según el protocolo. Se observan signos de infección del catéter, se suspenden los líquidos que se están administrando previos a la toma y se realiza un punto cero en monitor.
Durante la toma de la presión venosa central, se verifica que el equipo esté bien conectado y funcionando, y se manipula el catéter durante la toma del valor. Después de la toma de la presión venosa central, se restablecen líquidos y goteo del paciente, se vigila que el catéter esté limpio, se observan los valores y se informan para su interpretación y se deja el paciente en una posición cómoda. Por último, se registra el valor obtenido. Existen posibles complicaciones que se pueden presentar, como por ejemplo el hemotórax en relación a la inserción del catéter, una infección del catéter, una sepsis, la salida del catéter por tracción mecánica o una trombosis y necrosis del tejido local. La presión intracraneal o PIC es el resultado entre el cráneo y el contenido, es decir, el encéfalo, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. La indicación para medir la PIC es un trauma craneoencefálico grave, una falla hepática fulminante, un posoperatorio neuroquirúrgico. Por ende, el objetivo del monitoreo de la PIC es detectar la elevación de esta. Los sistemas de monitoreo según la ubicación son la epidural, el intraparenquimatoso, la subdural, la subaranoidea y la intraventricular. Los materiales que se requieren son un catéter de la derivación intracraneal, un transductor, una llave de 3 vías, un monitor multiparámetro, y en caso de no haber transductor se utiliza una regla de presión o un manómetro, una bolsa de drenaje o recolectora, y así quedaría el montaje del tipo de monitorización de la PIC. Los cuidados en la toma de la PIC son mantener al paciente en posición Fowler con la cabeza en línea media, cerrar el drenaje ante cualquier eventualidad, mantener el cero del transductor a la altura del pabellón auricular, evitar manipulaciones innecesarias, manejarse con técnica séptica, estar alerta de la ausencia de líquido drenado, vigilar diariamente la inserción del punto del catéter y evitar estímulos ambientales excesivos. La presión intraabdominal o PIA se utiliza para evidenciar el aumento de la presión de la cavidad abdominal. Esta está indicada en pacientes con cirugías intraabdominales complejas de tercer espacio. Los materiales a utilizar son una sonda vesical, un monitor, un transductor, una bolsa de drenaje, solución salina en jeringa para difundir, y de esta manera quedaría el montaje para la medición de la PIA. Los cuidados de enfermería en la toma de la PIA son tener una técnica séptica para la instalación de la sonda Foley, una instalación del equipo para medir la PIA, revisar que el punto cero se encuentre en la zona de la sínfisis púbica, una medición con jeringa se administra 1 o 2 cc de suero fisiológico por kilogramo de peso, dejando cerrada la salida de la sonda vesical, abrir la llave de 3 pasos para dejar salir el suero fisiológico hacia la bolsa recolectora, y una medición que debe hacerse de 4 a 6 horas según la necesidad del paciente. Así concluimos el tema de dispositivos en pacientes críticos. Muchas gracias por su atención, hasta una próxima.